Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a estudiar los sólidos de revolución, cilindro, cono y esfera. Observemos estas formas de revolución. A ver, ¿qué formas de revolución identifican? Vamos a empezar por esta de acá. Observa, esta edificación tiene forma de cilindro, ¿verdad? Tiene forma de un cilindro y un cilindro es un sólido de revolución. Entonces vamos a ir relacionando las formas que observamos con algunos sólidos de revolución. Observa esta cúpula, ¿sí? Tiene una forma interesante, ¿no? Muy similar a las cúpulas que tiene la Catedral de San Basilio, ¿sí? Ubicada en Rusia. Tiene forma de bulbo, ¿no? O forma acebollada. Interesante esta forma de revolución. Observemos también el Coliseo Romano. Tiene una forma ovalada, ¿verdad? Y esta lámpara, que es una lámpara ahorradora, y el trompo que también podríamos identificar aquí, que observamos una forma de revolución. Sigamos observando. Continuamos con esta edificación en forma de cilindro, ¿sí? Forma de cilindro, la Torre de Pisa, de igual manera. Algunas herramientas, como estas brocas, ¿verdad? Que en un principio eran cilindros, y bueno, han sido luego ya cortados para tener este tipo de formas. ¿Ok? Observemos también un cono por acá, ¿verdad? Observamos también un cono, una parte de una esfera y una esfera en esta parte. Mira, una semiesfera y una esfera. Muy interesante. Entonces, de eso justamente vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Situación problemática. Construcción de un tanque de gas. Con la comercialización del gas de camisea, varios diseñadores están considerando implementar los tanques de gas compuestos por un cilindro y dos semiesferas. Si el radio del cilindro es 40 centímetros y su longitud 200 centímetros, calcule el volumen del tanque. Y como este tanque de gas se va a colocar en la azotea del edificio, se debe pintar con una pintura anticorrosiva. ¿Cuál sería el área total que deberá pintarse? Interesante situación problemática. Muy bien, la vamos a desarrollar en nuestra sesión sincrónica. Estoy segura que les va a ir muy bien en este caso. ¿Qué debemos recordar para empezar a desarrollar nuestro tema? Empezar a hablar de los sólidos de revolución. Tenemos que recordar acerca de la región de un polígono, área de un rectángulo, de la circunferencia, diámetro de una circunferencia, algunos elementos como el radio también, la longitud de una circunferencia. Muy bien, el logro de la sesión es: al término de la sesión, el estudiante aplica propiedades y fórmulas de sólidos de revolución, cilindro, cono y esfera para resolver problemas relacionados a su carrera. Sigue un proceso lógico fundamentando en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Entonces vamos a reflexionar un poco también acerca de la importancia de este tema en tu carrera. Es decir, tú como arquitecto vas a diseñar. Los arquitectos siempre están retándose, ¿verdad?, a no realizar diseños convencionales, ¿sí? Van un poco más allá y por lo tanto van a tener mucho que aplicar el tema de la geometría en esta parte de sus diseños, planos, etcétera, ¿verdad? Estoy segura que este tema va a ser de mucha utilidad para tu formación profesional. Muy bien, vamos a estudiar hoy día, como les había indicado, el cilindro, ¿sí? Sus elementos, algunas fórmulas para hallar su área lateral, por ejemplo, área total, volumen, al igual que el cono y la esfera. Observemos estos sólidos de revolución. Tenemos al cilindro, tenemos al cono, muy bien, y también tenemos a la esfera.
Entonces, ¿qué es un sólido de revolución o cuerpo de revolución? Este cuerpo de revolución se obtiene al hacer girar una figura plana alrededor de un eje de revolución o eje de giro. Estos son los más usuales, los más conocidos, son el cono, el cilindro y la esfera. ¿Cómo logramos un cilindro? Cuando hacemos girar, mira, este es un rectángulo, ¿verdad? Alrededor de este eje. Y obtenemos el cilindro. Este es el sólido de revolución. Un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Gira alrededor del eje de revolución. Tenemos un cono. Y tenemos un semicírculo, observa, una figura plana que al hacer girar en torno al eje de revolución vamos a encontrar al final un sólido de revolución que vendría a ser la esfera. Esos son los tres sólidos de revolución que vamos a trabajar en esta sesión. Muy bien, entonces, ¿qué es el cilindro? El cilindro es un sólido de revolución que se va a generar cuando gira una vuelta completa un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Ese lado va a servir como un eje de revolución, ¿verdad? Entonces, si hacemos girar a este rectángulo 360 grados, vamos a lograr el sólido de revolución llamado cilindro. Muy bien, tenemos aquí entonces algunos elementos como el radio. El cilindro tiene una base, por lo tanto va a tener un radio, una altura, ¿verdad? Que es la medida del lado más amplio del rectángulo. Va a tener una superficie lateral y dos bases en las que también vamos a poder hallar la respectiva superficie. ¿Ok? Muy bien. Tipos de cilindros. Mira, tenemos dos tipos, el cilindro recto y el cilindro oblicuo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero que para un cilindro recto, como este, los círculos que vendrían a ser sus bases son paralelos. ¿Sí? Son paralelos y sus bases son cilíndricas. ¿Ok? En cambio, en el cilindro oblicuo vamos a tener que sus bases son elipses. Observamos aquí dos elipses, ¿sí? Vendrían a ser sus bases y estas elipses también son paralelas. Entonces, el cilindro recto tiene como bases a un círculo, a una circunferencia, y el cilindro oblicuo tiene como bases a las elipses, dos bases que tienen forma elíptica. La altura es la distancia entre los planos que contienen a las bases. ¿Ahí está? Esa vendría a ser la altura. Estos son los dos tipos de cilindros que vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, algunos elementos del cilindro. Tenemos la base, la altura, la generatriz, la que es paralela a la altura, ¿sí? El radio de la circunferencia, que vendría a ser la base, el radio, ¿ok? Tiene dos bases. ¿Cómo vamos a hallar el área lateral de este cilindro? El área lateral, es decir, el área que va a contener, ¿sí? Sin considerar las bases, es decir, solamente la parte del cilindro sin considerar bases. El área lateral va a ser igual a 2 por pi por radio por altura. ¿Sí? El área de las bases, como estos son circunferencias, vamos a tener que la base va a tener como área pi por radio al cuadrado, ambas, ¿verdad? Porque son iguales estas bases. Por lo tanto, ¿cómo hallaremos el área total? ¿Qué hacemos para hallar el área total? Muy bien, vamos a sumar el área lateral, es decir, la parte del tronco del cilindro, ¿sí? Y el área de las dos bases. Ahí está, y tenemos nuestra ecuación. Área lateral, área de las bases, y la suma es el área total del cilindro, ¿ok? Cuya altura es h, ¿sí? Y radio r.
Muy bien, tenemos entonces ahí nuestras tres primeras fórmulas para el cilindro. ¿Y el volumen de un cilindro? ¿Cómo vamos a determinar el volumen de un cilindro? Que viene a ser en este caso un sólido, ¿verdad? Recuerda que este cilindro no es hueco, ¿ya? Es un sólido, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar el volumen del cilindro? Si vamos a hallar este volumen, observamos aquí en este GIF, ¿sí? Vamos a hallarlo como la medida del espacio que ocupa, y en este caso estará dado por el producto de la base del cilindro por la altura. Muy bien, claramente podemos observar cómo este rectángulo gira alrededor de uno de sus lados y se genera el sólido de revolución llamado cilindro. Muy bien, entonces vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Nos dice, en un cilindro de revolución se sabe que el radio de la base es igual a 25 centímetros y su altura mide 60 centímetros. Vamos a calcular el área superficial, ¿sí? O el área lateral de este cilindro. Muy bien. Entonces vamos a dar solución a este problema. Como se halla el área lateral, 2pi por radio por altura. ¿Ah? Entonces, vamos a tener que el área lateral va a ser igual a 2 por pi por el radio, ¿sí? Que es igual a 25 centímetros por la altura. Y lo vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Y la altura es 60 centímetros. Muy bien, estimados estudiantes, entonces, ¿cuánto es el área lateral de este cilindro? Vamos calculando todos, a ver. Muy bien, tenemos que esto es 3000 y como hablamos de área, ¿sí? Vamos a decir que esto está en centímetros, ¿verdad? Perfecto, centímetros cuadrados. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Es importante que en este tipo de ejercicios identifiquemos adecuadamente los elementos que nos brindan como datos. Siguiente sólido de revolución, el cono. Observamos que el cono es un sólido de revolución que se obtiene al girar una vuelta completa también, ¿sí? A un triángulo rectángulo, como observamos aquí, un triángulo rectángulo, alrededor de uno de sus catetos. Entonces giramos una vuelta completa a este triángulo rectángulo y vamos a obtener al sólido llamado cono. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos del cono? La altura, la generatriz y el radio del cono. En este caso, de la base del cono, ¿verdad? Porque al girar lo que va a formar es también una circunferencia de radio R. ¿Listo? Estos son sus elementos. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hallar a la generatriz? La generatriz del cono, si estamos hablando de que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si es un triángulo rectángulo, entonces vamos a ver que la generatriz vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos el cateto, uno de los catetos que es la altura, y el otro cateto que es el radio. Entonces, la generatriz al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Primera ecuación, ¿ok? Área lateral sin considerar la base, ¿ok? Sin considerar la base, el área lateral del cono va a ser igual a pi por radio por la generatriz. ¿Y cómo se hallará el área de la base? Pi por radio al cuadrado, porque esta es una circunferencia. Sumamos área lateral y área de la base del cono y vamos a obtener el área total de este cono de generatriz G y
de base que tiene radio R. Muy bien, entonces el área total viene a ser pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. Área lateral más área de la base del cono. ¿Ok? Muy bien, te sugiero que tengas un formulario a mano, anota las fórmulas y vas a ver que es mucho más sencillo luego aplicar en la solución de ejercicios. ¿Ok? ¿Cómo hallamos el volumen? El volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1/3, ¿sí?, del producto del área de su base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Muy bien, ese sería entonces el volumen de este sólido de revolución llamado cono. Vamos a desarrollar un ejercicio. Aquí vamos a hallar, mira, varios elementos. Dice, calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Muy bien, tenemos el cono y vamos a ubicar entonces nuestros datos, ¿sí? Vamos a decir que la altura mide 4 centímetros y el radio mide 3 centímetros. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos hallar? Nos piden, mira, área lateral, área total y el volumen del cono. Si te has dado cuenta, en las fórmulas está considerada la generatriz. Entonces, lo primero que debemos hallar, tenemos altura y radio, y la generatriz, ¿cómo la vamos a hallar? Muy bien, aplicando el teorema de Pitágoras. Excelente. Tenemos los dos catetos, ¿verdad? Entonces, la generatriz aquí es igual. Vamos a decir que la generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, vamos a ir en orden, sería de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto es igual a 9 más 4, que es 4 al cuadrado, 16, esto sería 25, ¿verdad? Por lo tanto, la generatriz es igual a 5 centímetros. Muy bien, ahí tenemos nuestro primer resultado. Ahora sí, podemos hallar el área lateral. ¿Cómo se halla el área lateral? Pi por radio por generatriz. Muy bien, entonces el área lateral va a ser igual a pi por el radio, que es 3, ¿verdad? Por la generatriz. ¿Y esto aquí va a ser igual? A ver, el área total también lo vamos a hallar, ¿sí? Vamos calculando primero el área lateral. Sería 3 por 5, 15, ¿verdad? Vamos a decir 15 pi. Y esto sería centímetros cuadrados. ¿Ok? También podemos representar esta área lateral sin considerar el pi, es decir, reemplazando aquí este valor del pi. Entonces, ¿cuánto sería ello? A ver. $47,12, ¿sí? Centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos a hallar ahora el área total. El área total se va a hallar pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. A ver, vamos a ver. Entonces, a reemplazar. Y esto sería igual a pi por el radio, que es 3, por la generatriz, que es 5, más, vamos a tener aquí, pi por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos que esto es entonces el área total
va a ser igual a 15 pi más 9 pi. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es nuestra área total? 15 pi más 9 pi. 75,4. Vamos a indicar aquí 75,4 centímetros cuadrados. Muy bien. Y también nos piden hallar el volumen. Ya, perfecto. Vamos a determinar entonces el volumen. ¿Y el volumen a qué va a ser igual? El volumen será pi por 3 al cuadrado por 4, que es la altura, entre 3. Entonces, ¿este volumen cuánto es? $12,56. Pero ojo, este volumen, ¿en qué unidad va a estar expresado? El volumen va a estar expresado en centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque hallamos aquí, estamos hablando del volumen. Muy bien. Entonces vamos a colocar, y este sería 37,7 centímetros cúbicos. Listo. Muy bien. Entonces hemos resuelto nuestro ejercicio. Hemos hallado la generatriz, el área lateral, el área total y el volumen de este cono. Tronco de cono. Vamos a ver, ¿de qué trata este sólido de revolución? Observemos aquí, si tenemos que este tronco de cono, ¿sí?, es un cuerpo también geométrico que se obtiene al cortar un cono por un plano paralelo a su base, ¿sí? Cortamos al cono y obtenemos que también va a tener una base más pequeña, ¿sí? También podemos decir que este cono se obtiene al girar un trapecio, ¿sí?, alrededor del lado adyacente de los ángulos rectos. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos aquí las ecuaciones para definir el área de este tronco de cono, ¿sí? Entonces el área va a ser pi por el radio al cuadrado, que es el radio de la base más grande, ¿sí?, más el radio al cuadrado, que es la base más pequeñita, R minúscula, más la suma de los radios por la generatriz. Y tenemos que la generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la diferencia de estos radios. Radio mayor menos radio menor al cuadrado. Muy bien. Vamos a ver un caso entonces. Y nos dice lo siguiente. Hallar el área de un tronco de cono de radio de base mayor 3 centímetros y de base menor 1,5 centímetros. Además tiene 4 centímetros de altura. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Tenemos los datos. Tenemos que el radio menor es 1,5 centímetros, el radio mayor 3 centímetros, la altura 4 centímetros y tenemos que ya primero la generatriz, ¿verdad? Muy bien, entonces hallamos la generatriz. Vamos a definir la generatriz y la generatriz sería igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 menos 1,5 al cuadrado, el pequeño, ¿cierto? 1,5 al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a decir, vamos a colocarlo de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a decir que la generatriz, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de 18, que sería 18,2.
25. Por lo tanto, vamos a tener que esta generatriz va a ser igual a 4,27 centímetros. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos entonces la generatriz. Ahora vamos a hallar el área. Ok, el área la vamos a ubicar por aquí. El área, entonces aquí va a ser igual a pi por 3 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, es el radio menor. ¿Sí? Estoy reemplazando en la fórmula, más 3 más 1,5 por la generatriz, que es 4,27. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos entonces el área. Por lo tanto, ¿cuánto es el área? A ver, vamos hallando cuánto es el área. Muy bien, sería 30,47 pi, ¿verdad? Y esto, entonces, vamos a definirlo como 95,74 centímetros al cuadrado. Y tenemos entonces resuelto nuestro ejercicio de tronco de cono. Muy bien. Hasta el momento hemos trabajado el cilindro, el cono, el tronco de cono, y ahora vamos a hablar acerca de la esfera. Mira, esta esfera es el sólido que se va a obtener cuando se gira un semicírculo, ¿sí? Una vuelta completa alrededor de su diámetro, ¿no? Tenemos un semicírculo inicialmente y este giró una vuelta completa alrededor de su diámetro. Obtenemos un sólido llamado esfera. Tenemos el radio de la esfera y algunas propiedades. El área de la superficie esférica es 4pi por radio al cuadrado y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cuadrado. Muy bien, eso es lo que vamos a obtener. Entonces, sumamente importante para esta esfera de revolución es entender que se logra cuando se gira un semicírculo alrededor de su diámetro. El diámetro va a ser entonces el eje de giro o el eje de revolución. ¿Listo? La esfera va a quedar definida por el valor de su radio. Perfecto, observamos aquí. Sí, esferas que conocemos, pero recuerda, estos son sólidos, no es como un balón de básquet, ¿ya? Por dentro, este no es hueco, ¿ok? Esa es la diferencia con este balón de básquet, no confundamos, ¿ya? También tiene un centro, tiene un radio, un eje de giro, una generatriz. Y algunas propiedades de la esfera, que es importante también considerar, es que observa esa esfera. ¿Qué ha pasado con esa esfera? La hemos cortado, ¿verdad? Mira, si observamos a esta esfera intersecada con un plano, lo que vamos a lograr son círculos, ¿cierto? Eso es sumamente importante identificar. También vamos a observar que el radio de la esfera, ¿sí? Y el radio del círculo, que estamos aplicando aquí esta gráfica sobre esta, ¿ya? Entonces vamos a ver que esta área de la esfera, ¿sí? Y el área del círculo van a estar relacionados de esta manera. Mira, el radio al cuadrado, el radio mayor, va a ser igual a la altura al cuadrado más r al cuadrado, que es el radio de esta circunferencia, ¿ya? Entonces, el radio de la esfera y el radio del círculo, esta intersección y la distancia del centro de la esfera hacia el plano van a formar este triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa vendría a ser justamente el radio de la esfera. Y los catetos, el radio del círculo y la altura, que vendría a ser justamente del centro de la esfera hasta el plano. ¿Ok? Esta distancia. ¿Listo? Muy bien.
Ahí está. Ejercicio. En una esfera de radio igual a 3 centímetros, calcule el área de la superficie y el volumen. Observamos ahí a la esfera que tiene como radio igual a 3 centímetros. Tenemos nuestras propiedades, aquí nuestras fórmulas y vamos a definir nuestro ejercicio. Entonces, nos indica lo siguiente. Vamos a hallar el área de la superficie esférica. Entonces, el área, ¿a qué va a ser igual? A 4pi por radio al cuadrado, ¿cierto? El área va a ser igual a 4pi por 3 al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? 3 al cuadrado es 9. 9 por 4 es 36. Pi centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos entonces a hallar el volumen de la esfera. Estamos hallando el área. Ahora vamos a hallar el volumen. Y el volumen sería 4 tercios de pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Vamos a reemplazar 4 tercios de pi por 3 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener que esto es 4 tercios de pi por 9, ¿verdad? Y podemos obtener aquí tercio, que da 3. Por lo tanto, el volumen, ¿qué va a ser igual? A 12 pi centímetros cúbicos. No olvidemos siempre que debemos también indicar la unidad de medida. Muy bien, y ahí tenemos nuestros resultados. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hallar el volumen de un cuerpo de revolución? El volumen de un cono mide pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. ¿Sí? El volumen de un cilindro, pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Y el volumen de la esfera de radio R va a ser igual a 4pi por R cubo sobre 3. Listo. Tenemos nuestras fórmulas para definir el volumen de un cuerpo de revolución o sólido de revolución. Muy bien, metacognición. Te voy a invitar a que pienses en cada una de estas preguntas y durante la sesión sincrónica ustedes van a manifestar sus respuestas a su respectivo docente. ¿Para qué nos sirvió conocer los sólidos de revolución? Importante, ¿verdad? Estamos rodeados de sólidos de revolución y como arquitectos ustedes van a ser parte de proyectos en los que definitivamente las construcciones van a tener este tipo de formas. Entonces, ¿qué importancia le encuentras tú al tema? ¿En qué casos cotidianos puedes aplicar lo aprendido? Estoy segura que ustedes ya empiezan a hacer maquetas a escala, por ejemplo, en los que tú vas a aplicar justamente todo lo que se aprendió en esta sesión. Y algunas dificultades que encontraste en el desarrollo de este tema, identifícalas, ¿ok? Y en la sesión sincrónica vamos a dilucidar todas tus dudas. No olvides que tenemos también la biblioteca virtual en la que puedes encontrar los libros que te pueden servir como guía para que puedas practicar estos temas. Estimados estudiantes, espero la sesión haya sido de su agrado. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.